Familia. Hoy no vengo liviano, hoy no vengo a entretenerte ni a llenar un espacio más en tu día. Hoy vengo con un peso en el espíritu que me ha acompañado desde temprano, porque mientras oraba sentí con claridad que hay hogares donde algo cambió y nadie sabe explicar por qué. Tú oras igual, lees la Biblia igual, bendices la mesa igual, pero el ambiente ya no es el mismo. Hay discusiones que antes no existían, hay cansancio que no se va durmiendo, hay una sequedad espiritual que apareció de la nada, como si algo se hubiera colado por debajo de la puerta sin hacer ruido. Escúchame bien, porque no te hablo desde teoría ni desde superstición barata. Yo he visto esto, yo he estado ahí, yo he acompañado familias que aman a Dios y aún así viven con una opresión silenciosa que no logran nombrar. Y quiero que me escuches con el corazón abierto, no con miedo, no con defensas levantadas. Esto no es para acusarte, es para despertarte, porque el enemigo no siempre entra gritando, no siempre entra rompiendo, no siempre entra con símbolos obvios. A veces entra sonriendo, a veces entra envuelto en papel bonito, a veces entra con una frase amable. Te traje esto con cariño, me acordé de ti, ponlo en tu casa, se ve lindo. Y tú, sin mala intención, sin saberlo, abriste una puerta que nunca debió abrirse. Hermana, ¿te has preguntado por qué desde cierto momento tu casa se volvió pesada? ¿Por qué hay lugares donde no te dan ganas de orar? ¿Por qué hay cuartos donde duermes y te levantas más cansado que cuando te acostaste? ¿Por qué hay objetos que nadie toca, pero algo en tu espíritu no se siente en paz cuando los miras? No es imaginación, no es cansancio emocional, no es que te estés volviendo demasiado espiritual, es discernimiento que está despertando, aunque tú todavía no sepas cómo llamarlo. Escúchame con atención, porque aquí necesito legitimarte antes de seguir. No todo es demonio, pero no todo es neutro. No todo es brujería, pero no todo es limpio. Y la Biblia nunca nos enseñó a vivir ingenuos espiritualmente, nos enseñó a velar, nos enseñó a guardar, nos enseñó a probar los espíritus. El problema es que muchos creyentes aprendieron a orar, pero no aprendieron a cerrar puertas. Aprendieron a reprender, pero no a revisar. Aprendieron a clamar, pero no a discernir qué permitieron entrar. Yo sé que esto incomoda, porque nadie quiere pensar que algo en su propia casa puede estar estorbando la paz de Dios. Nadie quiere aceptar que algo que llegó como regalo, recuerdo o adorno pueda tener una carga espiritual incorrecta. Pero óyeme bien, iglesia, el enemigo no necesita destruir tu fe si puede contaminar tu atmósfera. No necesita hacerte negar a Dios si puede cansarte espiritualmente. No necesita sacarte de la iglesia si puede robarte la paz en tu propia casa. Y antes de que tu mente se vaya al extremo, déjame decirte algo con claridad pastoral. No te estoy hablando de vivir con miedo. El miedo no viene de Dios. No te estoy llamando a obsesionarte, ni a ver demonios en cada esquina. Te estoy llamando a despertar. Porque hay una diferencia enorme entre miedo y discernimiento. El miedo paraliza, el discernimiento protege. El miedo te hace correr, el discernimiento te hace cerrar lo que no debe estar abierto. Familia, hay personas que están batallando con opresión, con ansiedad, con conflictos repetitivos, y lo primero que hacen es buscar una oración más fuerte, un ayuno más largo, un mensaje más poderoso. Y todo eso es bueno, pero nadie revisa si hay algo que nunca debió estar ahí. Nadie revisa si hubo una puerta abierta por ignorancia. Y la ignorancia no te hace malo, pero sí te deja vulnerable. Yo no vengo hoy a señalar con el dedo, vengo a encender una luz. Porque Dios no te trajo hasta aquí para asustarte, te trajo para guardarte. Si llegaste hasta este punto, no fue casualidad. Hay algo que el Espíritu Santo quiere que revises. No desde la culpa, sino desde la autoridad, porque tú no eres un invitado en tu casa, tú eres el sacerdote de tu hogar, tú no eres un inquilino espiritual, tú eres el guardián del territorio que Dios te confió. Y déjame decirte algo más, con todo el amor, pero con toda la firmeza. El enemigo no puede quedarse donde es expuesto, él no resiste la luz, él se aprovecha del descuido, del no pasa nada, del eso es solo un objeto. Pero cuando el pueblo de Dios despierta, cuando la iglesia entiende que no todo lo que entra debe quedarse,
algo cambia en el mundo espiritual. Todavía no te voy a decir qué es eso. No todavía, porque antes de hablar del objeto, necesitabas entender el principio. Antes de hablar de lo que se tira, necesitabas entender por qué se tiran cosas. Antes de darte dirección, necesitabas despertar. Y si ahora mismo sientes una incomodidad santa, una alerta suave en el pecho, no la ignores. No es condenación, es Dios tocando la puerta de tu discernimiento. Quédate conmigo, respira. No cierres este mensaje, porque lo que viene no es para asustarte, es para devolverte la paz que pensaste que habías perdido sin razón. Y te lo digo con convicción, hay cosas que no se compran, se regalan, y aún así no vienen del cielo. Hermano, ahora vamos a entrar más profundo, porque después de despertar el espíritu, Dios siempre nos lleva a mirar el terreno. Y lo que voy a decirte en este momento puede doler un poco, pero no hiere para destruir, hiere para sanar. Porque hay un cansancio que no viene del trabajo, hay un agotamiento que no se quita durmiendo, hay una pesadez que no se va, aunque ores, ayunes y vengas a la iglesia. Y tú mismo te has preguntado en silencio, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así si amo a Dios? ¿Por qué mi casa no descansa? ¿Por qué mi espíritu no se aquieta? Yo sé dónde estás. Yo he visto esto demasiadas veces para ignorarlo. Hay creyentes fieles, gente que ora, que diezma, que sirve, que no anda en pecado escandaloso, pero viven gastados por dentro. No es que perdieron la fe, es que algo les está drenando la fuerza espiritual gota a gota. Es como una fuga invisible. No hace ruido, no explota, pero con el tiempo te deja seco. Y lo más peligroso es que ese desgaste se normaliza. Te acostumbras a vivir sin paz plena. Te acostumbras a discutir por cosas pequeñas. Te acostumbras a sentir que tu casa es un lugar de paso, pero no de reposo. Y eso no es lo que Dios diseñó para ti. Escúchame bien, porque aquí hay una verdad que la iglesia moderna casi no predica. No todo ataque es frontal. Hay ataques que no vienen con crisis grandes, sino con pequeñas incomodidades constantes. El enemigo sabe que si te destruye de golpe, corres a Dios. Pero si te cansa lentamente, te acostumbras. Y cuando te acostumbras, dejas de pelear. Empiezas a decir, así es la vida, así son los matrimonios, así es criar hijos hoy, así es la economía. Y sin darte cuenta, aceptas como normal algo que espiritualmente es anormal. Familia, hay hogares donde la atmósfera se fue deteriorando poco a poco. Primero se fue la paz, luego la comunicación, luego el deseo de orar juntos, luego la sensibilidad espiritual. Y nadie sabe decir exactamente cuándo pasó. No hubo un pecado grande, no hubo una caída pública. Solo algo cambió, algo entró, algo se permitió, algo se toleró. Y aquí es donde necesito hablarte con amor, pero con firmeza. No todo lo que se permite es porque es bueno. Muchas cosas se permiten porque no se disciernen. Hay personas que sienten resistencia cuando intentan orar en su propia casa. Les cuesta leer la palabra en ciertos espacios, se distraen, se irritan, se cansan y lo atribuyen al estrés, al trabajo, a la rutina, pero el Espíritu sabe cuando algo no está alineado. El Espíritu percibe atmósferas. El Espíritu reacciona a cargas espirituales, aunque la mente todavía no las haya procesado. Por eso hay lugares donde te sientes liviano y lugares donde te sientes pesado sin explicación lógica. No es sugestión, es discernimiento dormido despertando. Y quiero confrontar algo con mucha claridad. Hemos confundido fe con ingenuidad. Ser espiritual no es ser crédulo. Amar a Dios no significa bajar la guardia. La Biblia nunca nos llamó a ser confiados con el enemigo, nos llamó a ser sobrios y velar. Pero muchos creyentes hoy viven con las puertas abiertas porque piensan que cerrar puertas es falta de fe. No, hermano. Cerrar puertas es ejercicio de autoridad. Guardar tu casa no es miedo, es mayordomía espiritual. Yo he escuchado a personas decir, no pasa nada, es solo un adorno, es solo un recuerdo, es solo algo cultural, es solo decoración. Y esa frase, no pasa nada, ha sido una de las armas más efectivas del enemigo, porque mientras tú dices no pasa nada, algo sí está pasando en el mundo espiritual. Mientras tú minimizas, Él se establece. Mientras tú normalizas, Él opera. Y no porque tenga más poder que Dios,
sino porque encontró permisos no revisados. Hermana, hay regalos que llegan sin mala intención humana, pero con carga espiritual incorrecta. Hay cosas que fueron creadas, usadas o consagradas con propósitos que no honran a Dios, y cuando entran a una casa, traen consigo una atmósfera. Y aquí necesito ser muy claro. No estoy diciendo que todo objeto tenga un demonio. Eso sería absurdo. Pero sí estoy diciendo que no todo objeto es espiritualmente neutro. La Biblia lo muestra una y otra vez, aunque a muchos no les guste. El problema no es solo lo que entra, sino lo que se queda. Porque hay cosas que entraron por ignorancia y Dios es paciente con la ignorancia. Pero cuando hay luz, hay responsabilidad. Y el Espíritu Santo no está sacando estas cosas a la superficie para condenarte, sino para liberarte. Porque Dios no quiere que vivas cansado, irritado, seco espiritualmente. Él no quiere que tu casa sea un campo de batalla constante. Él quiere que tu casa sea un lugar de reposo, de cobertura, de presencia. Escúchame bien aquí, porque esto es clave. Tu casa no es solo un espacio físico, es un territorio espiritual. Y todo territorio tiene autoridad espiritual asignada. O gobierna la paz de Dios, o gobierna la confusión, o gobierna la luz, o hay zonas en sombra. Y tú, como hijo de Dios, no estás llamado a convivir con sombras por ignorancia. Estás llamado a encender la luz donde haga falta. Hay personas que sienten culpa porque deberían estar mejor espiritualmente y se comparan con otros y se juzgan y se cargan pesos que Dios nunca les puso. Pero la realidad es que muchos no están mal espiritualmente, están desordenados territorialmente. No es falta de fe, es falta de revisión. No es falta de oración, es falta de discernimiento aplicado a lo cotidiano. Porque el enemigo no pelea solo en el altar, pelea en la sala, en el dormitorio, en los objetos, en los símbolos, en lo que se tolera sin preguntar. Yo sé que esto confronta, pero también sé que trae alivio. Porque cuando entiendes que no todo el desgaste viene de ti, algo se acomoda por dentro. Cuando entiendes que no estás loco, que no estás exagerando, que no estás imaginando cosas, sino que tu espíritu está percibiendo algo real, entonces recuperas autoridad. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo en este proceso, de volverle nombre y lugar a tu autoridad espiritual. Todavía no te voy a decir qué es eso, todavía no, porque si no entiendes el problema, la solución se vuelve ritual. Y Dios no trabaja con rituales vacíos. Él trabaja con entendimiento, con convicción, con autoridad consciente. Necesitabas primero reconocer el cansancio, el desgaste, la confusión. Necesitabas ponerle palabras a lo que llevas tiempo sintiendo. Necesitabas saber que no estás solo, que no eres el único, que esto tiene explicación espiritual. Y te lo digo con amor pastoral. Si algo dentro de ti está diciendo esto explica muchas cosas, no lo calles, no lo racionalices, no lo minimices, no digas seguro no es para mí, porque muchas veces cuando Dios quiere restaurar una casa, empieza incomodando al guardián, empieza despertando al sacerdote del hogar, empieza sacudiendo la falsa normalidad. Respira. Esto no es una acusación, es una invitación. Dios no te va a señalar con el dedo, te va a poner una llave en la mano, pero antes de darte la llave necesitabas saber qué puerta estaba abierta. Y eso, familia, apenas lo estamos empezando a ver. Hermano, ahora el Espíritu Santo nos lleva a un nivel más profundo, porque después de identificar el desgaste y la confusión, Dios siempre revela el principio que gobierna lo que está pasando, aunque todavía no nos muestre la herramienta. Y aquí necesito que camines conmigo despacio, sin prejuicio, sin defensas, sin miedo, porque lo que voy a establecer ahora no es una opinión, no es una teoría moderna, no es una exageración espiritual. Es una ley invisible que ha operado desde Génesis hasta hoy y que muchos creyentes ignoran, no porque sean malos, sino porque nunca se les enseñó. Escúchame bien, en el mundo espiritual nada es completamente neutro. Esa idea de que las cosas no tienen carga, de que todo depende solo de la intención, no viene de la Biblia. Viene de una mentalidad moderna que separó lo espiritual de lo cotidiano. Pero Dios nunca hizo esa separación.
Para Dios, lo espiritual y lo natural están entrelazados. Lo visible responde a lo invisible. Lo que se toca en la tierra puede afectar lo que se mueve en el espíritu. Y cuando perdemos esa conciencia, nos volvemos vulnerables sin darnos cuenta. La Biblia está llena de ejemplos donde objetos, lugares y elementos físicos no eran simples cosas, sino portadores de significado espiritual. Altares levantados, piedras ungidas, mantos, arcas, utensilios consagrados, objetos dedicados. ¿Por qué? Porque el Dios que creó el espíritu también creó la materia, y Él sabe que los humanos vivimos en ambos planos al mismo tiempo. Por eso, cuando algo era consagrado, no podía ser tratado como común. Y cuando algo estaba contaminado, no podía permanecer en medio del pueblo sin consecuencias. Pero aquí está el punto que muchos no quieren enfrentar. Así como Dios consagra, el enemigo también intenta contaminar. No con el mismo poder, no con la misma autoridad, pero sí con astucia. El enemigo no crea nada. Él imita, pervierte, reutiliza, toma cosas externas, las carga con significado contrario y luego las introduce en espacios donde no deberían estar. No para poseer a la gente, eso es más raro de lo que muchos creen, sino para afectar atmósferas, robar paz, debilitar autoridad, cansar al creyente. Y aquí es donde entra una verdad incómoda pero liberadora. No todo lo que no es pecado es saludable espiritualmente. Hay cosas que no son pecado directo, pero tampoco edifican. Hay cosas que no te condenan, pero sí te desgastan. Hay cosas que no te separan de Dios, pero sí te distraen, te drenan, te confunden. Y cuando esas cosas se normalizan dentro de un hogar, crean un ambiente donde la presencia de Dios no fluye con libertad, no porque Él no quiera, sino porque el territorio está desordenado. Hermana, el enemigo ama el desorden silencioso, no necesita caos abierto, le basta con incoherencia espiritual, una casa donde se ora, pero también se tolera lo que no honra a Dios, un hogar donde se invoca la bendición, pero se guardan cosas que no fueron creadas con ese propósito, un espacio donde se clama por paz, pero se convive con símbolos, objetos o elementos que declaran otra cosa en el mundo espiritual. Y esto no se resuelve con más volumen en la oración, se resuelve con alineación. Quiero que entiendas esto con claridad pastoral. La intención no siempre neutraliza la carga espiritual. Tú puedes tener buena intención al recibir algo, pero si ese algo viene cargado con un significado contrario al reino de Dios, la intención no lo transforma automáticamente. Por eso la Biblia habla tanto de discernimiento y no solo de buenas intenciones. Por eso se nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno. Examinar implica mirar más allá de la apariencia, más allá de lo emocional, más allá de me lo regalaron con cariño. Familia, hay creyentes que se sienten confundidos porque aman a Dios, pero su casa parece dividida espiritualmente, no porque Dios se haya ido, sino porque hay mensajes mezclados en el ambiente. El mundo espiritual entiende mensajes, entiende símbolos, entiende permisos. Y cuando hay mezcla, hay interferencia. Como una radio mal sintonizada. La señal existe, pero no se oye con claridad. No es falta de señal, es ruido. Y aquí necesito decir algo con mucho cuidado, pero con mucha verdad. La ignorancia espiritual no te hace culpable, pero sí te hace vulnerable. Dios no castiga la ignorancia con maldad, pero el enemigo se aprovecha de ella con astucia. Por eso el Espíritu Santo no te está hablando hoy para acusarte, sino para sacarte de una posición vulnerable y devolverte autoridad. Porque cuando hay entendimiento, hay cierre de puertas. Y cuando se cierran puertas, el enemigo pierde terreno sin necesidad de guerra. Muchos creyentes se acostumbraron a pensar que la guerra espiritual solo ocurre en lo visible. Enfermedades, crisis, conflictos. Pero una gran parte de la guerra espiritual ocurre antes, en lo sutil, en lo cotidiano, en lo que se permite sin preguntar, en lo que se deja porque no es tan grave, en lo que se guarda porque fue un regalo, en lo que se tolera porque no quiero parecer exagerado. Y mientras tanto, la atmósfera se va cargando lentamente. Escúchame bien aquí.
Dios es un Dios de orden. Su presencia fluye con libertad donde hay coherencia entre lo que se declara y lo que se permite. Por eso, cuando Él quiere traer restauración profunda, primero trae luz. No fuerza cambios, no impone, no invade, ilumina, revela. Y luego espera que sus hijos actúen desde la convicción, no desde el miedo. Porque lo que se hace por miedo vuelve a abrirse. Lo que se hace por convicción permanece cerrado. Hermano, no estás escuchando esto porque seas débil. Estás escuchando esto porque Dios confía en ti como guardián de tu casa. Él no despierta al que no puede cargar la responsabilidad. Él no revela al que no está listo para ordenar. Si este mensaje te está removiendo, no es para asustarte. Es porque el Espíritu Santo te está preparando para recuperar terreno que nunca debió perderse. Y todavía no te voy a decir qué es eso. No porque sea un secreto místico, sino porque el principio debe quedar firme antes de la revelación. Porque si no entiendes el principio, convertirás la revelación en ritual. Y Dios no quiere rituales sin entendimiento. Él quiere hijos que saben por qué hacen lo que hacen. Hijos que no repiten fórmulas, sino que ejercen autoridad con conciencia. Quédate conmigo. Porque ahora que el principio está claro, ahora que sabes que no todo es neutro, que las atmósferas importan, que los permisos espirituales existen, el siguiente paso no será miedo, será claridad. Y cuando hay claridad, la paz empieza a volver incluso antes de que todo se haya ordenado. Porque el simple hecho de ver ya rompe parte de la opresión. Respira, no estás en peligro, estás en proceso de alineación. Y eso, familia, siempre precede a la restauración verdadera. Entramos en terreno sagrado, porque después de que el Espíritu Santo despierta y establece el principio, Él siempre nos lleva a la palabra, no a opiniones, no a experiencias aisladas, no a tradiciones humanas, sino a lo que está escrito. Y quiero que escuches esto con reverencia, porque aquí no estamos interpretando la Biblia a la ligera. Estamos permitiendo que la Biblia interprete lo que estamos viviendo. Porque todo lo que Dios hace hoy ya lo explicó ayer en su palabra, aunque muchos no lo hayan querido ver. Desde el principio, Dios dejó claro que los objetos, los espacios y lo que se introduce en un territorio nunca son irrelevantes. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salió solo con personas, salió con cosas. Y Dios tuvo que establecer límites claros sobre qué podía permanecer y qué no, porque lo que venía de Egipto no podía mezclarse con lo que Dios estaba formando en el desierto. No era porque Dios fuera caprichoso, era porque la mezcla siempre debilita la obediencia. Mira esto con atención en el libro de Josué, capítulo 7. Israel acaba de vivir una victoria sobrenatural en Jericó. Los muros caen, el enemigo es derrotado, la promesa avanza. Pero inmediatamente después, el pueblo sufre una derrota humillante contra Jai, un enemigo pequeño, insignificante en apariencia. Y Josué cae rostro en tierra preguntando: Señor, ¿qué pasó? ¿No estabas con nosotros? Y la respuesta de Dios no fue: les faltó fe, ni oraron poco. Dios dijo algo mucho más serio: Israel ha pecado y han tomado del anatema. Escúchame bien, el anatema no era una persona, era un objeto. Algo que Dios había dicho claramente que no debía tomarse ni guardarse. Algo que fue escondido dentro de una casa. Y por culpa de eso, toda una nación perdió fuerza espiritual. No porque Dios los abandonó, sino porque algo contaminado fue tolerado dentro del territorio. Hasta que eso no fue expuesto y removido, la presencia de Dios no volvió a operar con plenitud. Hermano, esto no es una historia antigua sin aplicación actual. Esto es un principio eterno. Lo que Dios declara contaminado no puede coexistir con su santidad sin consecuencias. Y no porque Dios sea cruel, sino porque Él protege lo que es santo. El problema es que hoy muchos creyentes quieren la victoria de Jericó, pero no quieren revisar si hay anatema escondido en casa. Quieren autoridad sin alineación. Quieren poder sin orden. Y aquí viene otra verdad bíblica que incomoda pero libera. En Deuteronomio, Dios ordena que los objetos usados para idolatría no debían ser reciclados ni reutilizados, aunque fueran de oro o plata. ¿Por qué? Porque aunque el material fuera valioso, el uso espiritual previo los hacía inaceptables. Dios no decía,
límpienlos y úsenlos. Decía, destrúyanlos, no por miedo, sino por claridad espiritual, porque hay cosas que no se redimen, se remueven. Familia, hoy muchos creyentes se escandalizan con este lenguaje porque hemos suavizado el evangelio para hacerlo cómodo. Pero la Biblia es clara, no todo se transforma, algunas cosas se eliminan. Jesús transformó personas, no transformó ídolos. Jesús liberó corazones, no recicló altares paganos. Y cuando la iglesia intenta espiritualizar lo que Dios mandó a quitar, entra en conflicto con la palabra. Mira el ejemplo del rey Ezequías. La serpiente de bronce que Dios mismo había usado en el desierto para traer sanidad, siglos después se convirtió en objeto de idolatría. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? La destruyó. No dijo fue usada por Dios, no dijo es parte de nuestra historia, no dijo es simbólica. La rompió y la llamó por lo que era en ese momento, un tropiezo espiritual, algo que había cumplido su propósito, pero que ahora estaba estorbando. Escúchame bien aquí porque esto es clave. Algo puede haber llegado con una historia, pero quedarse con un efecto negativo. Algo pudo haber tenido una intención inicial buena, pero hoy producir confusión, apego, opresión o mezcla. Y Dios no está obligado a honrar el pasado de algo cuando su presente está afectando la paz de su pueblo. Él honra la obediencia presente. El apóstol Pablo también toca este tema cuando habla de lo sacrificado a ídolos. Y aquí es donde muchos se confunden, porque toman un versículo aislado y lo usan para justificar todo. Pablo nunca dijo que todo era irrelevante espiritualmente. Él dijo que el creyente debía actuar con conciencia y discernimiento, entendiendo que, aunque algo no tenga poder sobre él, sí puede afectar la atmósfera, la conciencia y la edificación. Y Pablo fue claro: si algo tropieza, se evita; si algo contamina, se descarta; si algo confunde, se aparta. Hermano, la Biblia no nos llama a convivir con todo, nos llama a guardar lo santo, nos llama a cuidar el templo. Y ese templo no es solo tu cuerpo, es también el espacio donde habitas. Por eso Dios dio instrucciones específicas sobre cómo debía limpiarse una casa, cómo debía revisarse una tienda, cómo debía consagrarse un lugar, porque para Dios el espacio importa, el territorio importa, la atmósfera importa. Y quiero que escuches esto con cuidado. No es brujería desechar lo que Dios no aprobó. Brujería es intentar espiritualizar lo que Dios mandó a quitar. Cuando el pueblo de Dios obedecía, había paz. Cuando desobedecía, había confusión. Siempre fue así, no por falta de amor de Dios, sino por falta de alineación del pueblo. Hay creyentes hoy que oran para que Dios limpie su casa, pero Dios está esperando que ellos saquen lo que no debe estar ahí. Porque Dios no invade territorios donde sus hijos no ejercen autoridad. Él no hace por ti lo que te dio autoridad para hacer. Y cuando tú actúas en obediencia, no estás perdiendo nada, estás recuperando terreno. Todavía no te he dicho qué es eso, y no es por misterio, es por respeto a la palabra. Porque primero necesitabas ver que esto no es una moda, no es una exageración, no es una enseñanza aislada. Esto está respaldado bíblicamente de principio a fin. Esto es Dios diciendo: ordena tu casa y yo ordenaré tu vida. Hermana, cuando la Biblia habla de santidad, no habla solo de conducta, habla de separación. Separar lo que edifica de lo que estorba. Separar lo que honra a Dios de lo que solo adorna. Separar lo que trae paz de lo que trae ruido espiritual. Y cuando esa separación se hace, algo se libera en el ambiente. Y escúchame con esperanza. La luz siempre tiene más poder que la sombra. El simple hecho de exponer ya debilita lo oculto. El simple hecho de entender ya empieza a restaurar. Por eso no sientas miedo ni culpa. Siente claridad, siente autoridad, volviendo a su lugar. Porque el mismo Dios que revela es el Dios que restaura. Quédate conmigo, porque ahora que la palabra ha establecido el fundamento, estamos listos para la revelación que confronta
pero también libera. Y lo que viene no es para asustarte, es para devolverte la paz que siempre fue tuya. Entramos en el punto donde la luz cae directa, no para avergonzar, sino para romper la confusión. Porque hay momentos en que Dios deja de hablar en términos generales y empieza a señalar con amor lo específico. Y quiero que escuches esto con el corazón firme, no con temor. Porque lo que voy a decirte ahora no es para que salgas corriendo por tu casa desesperado, es para que recuperes autoridad con claridad y paz. Cuando hablamos de eso, no estamos hablando de una cosa mística sin forma. Estamos hablando de objetos que entran a la casa con apariencia inofensiva, pero que fueron creados, usados o promovidos con una carga espiritual que no honra a Dios. No porque tengan poder sobre ti, sino porque no deben tener lugar en el territorio que tú consagraste al Señor. Y aquí necesito ser muy preciso y muy pastoral al mismo tiempo. Eso muchas veces llega como decoración, como arte, como recuerdo de un viaje, como herencia cultural, como símbolo de protección, de energía, de equilibrio, de prosperidad, de buena suerte. Llega envuelto en frases suaves. Esto es solo simbólico. Esto no tiene nada que ver con religión. Esto es cultural. Esto es solo energía positiva. Y ahí está el engaño más sutil del enemigo. Presentar lo espiritual contrario como algo neutral. Escúchame bien. Todo símbolo comunica algo. Todo símbolo declara algo. Todo símbolo representa algo. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo creas. El mundo espiritual entiende símbolos. El cielo los entiende y las tinieblas también. Por eso Dios prohibió imágenes, ídolos y representaciones que desplazaran su señorío. No porque el objeto tuviera más poder que Dios, sino porque el símbolo comunica autoridad. Hermana, hay objetos que fueron creados explícitamente para prácticas espirituales ajenas al reino de Dios. Otros que representan deidades, fuerzas, filosofías o creencias que contradicen directamente la palabra. Otros que se usan como amuleto, ya protección, ya equilibrio, ya energía, atracción, armonía. Y cuando esas cosas entran a una casa cristiana, no importa si tú no crees en eso. El mensaje que declaran sigue ahí. Y aquí necesito decir algo con firmeza. No todo lo bonito es limpio espiritualmente. No todo lo estético es inofensivo. No todo lo que está de moda edifica. El enemigo aprendió hace tiempo que si entra con algo feo, lo rechazan. Pero si entra con algo bonito, elegante, artístico, moderno, espiritualizado, pasa sin resistencia. Y así se cuelan cosas que nunca debieron cruzar el umbral. Tal vez ahora mismo el Espíritu Santo ya te está trayendo imágenes a la mente. Cosas que están en tu casa y que nunca revisaste espiritualmente. No te defiendas, no te justifiques, no digas, pero a mí me lo regaló alguien querido. Porque esto no va de la intención del que regaló, va del efecto espiritual de lo que se queda. Hay regalos que vienen con cariño humano, pero con carga espiritual incorrecta. Y tú no estás obligado a conservar algo solo porque vino envuelto en afecto. Escúchame bien aquí, porque esta es una verdad que libera. Tirar algo que no honra a Dios no es falta de amor, es obediencia. No estás despreciando a la persona, estás protegiendo tu casa. No estás rechazando cultura, estás afirmando tu identidad espiritual. No estás siendo exagerado, estás siendo responsable como guardián del territorio que Dios te confió. Y déjame aclarar algo muy importante. Esto no se trata de hacer rituales raros, ni de quemar cosas con miedo, ni de entrar en paranoia espiritual. Dios no te llamó a vivir obsesionado con lo oculto. Dios te llamó a vivir alineado con la luz. Esto se trata de tomar decisiones simples pero firmes. Esto no pertenece a una casa que sirve al Señor. Y punto. Hermano, hay cosas que cuando salen la atmósfera cambia de inmediato. No porque el objeto fuera poderoso, sino porque el permiso fue revocado. Porque el mensaje dejó de estar presente. Porque la coherencia espiritual volvió al territorio. Y de repente la oración fluye mejor, el descanso vuelve, las discusiones disminuyen, no porque hiciste magia,
sino porque cerraste una puerta que estaba abierta. Yo sé que hay quienes dirán, eso es exageración. Pero la Biblia nunca llamó exagerado al que guarda su casa. Llamó necio al que deja la puerta abierta. Y hoy el Espíritu Santo no está llamando exagerados a sus hijos, los está llamando despiertos. Porque cuando tú sabes quién eres, no necesitas convivir con cosas que contradicen tu fe, aunque el mundo las normalice. Escúchame con atención, porque esto es clave para no caer en extremos. No es el objeto en sí, es lo que representa y lo que declara. Hay cosas que no tienen raíz espiritual contraria y no pasa nada. Y hay otras que, aunque parezcan pequeñas, fueron diseñadas para declarar algo que no es el señorío de Cristo. Y tú, como creyente, no estás llamado a convivir con declaraciones mixtas en tu casa. Y aquí viene la confrontación con amor. Hay hogares donde se declara Cristo es el centro, pero las paredes, los estantes y los rincones declaran otras cosas. Y esa mezcla genera ruido espiritual. No condenación, pero sí interferencia. Y Dios hoy te está dando claridad para ordenar, sin culpa, sin miedo, sin religiosidad. Hermana, si algo en tu casa no puede ser presentado delante de Dios con paz, no debe quedarse. Si algo no puedes bendecir con libertad, no debe ocupar espacio. Si algo no edifica, no honra, no glorifica, no es necesario conservarlo. No todo se tiene que quedar, no todo se tiene que heredar, no todo se tiene que justificar. Y escucha esto con esperanza. Dios no te va a pedir nada sin darte algo mejor a cambio. Cuando Él pide orden, es porque va a traer reposo. Cuando Él pide limpieza, es porque va a derramar paz. Cuando Él pide separación, es porque va a establecer presencia. Dios nunca quita para dejar vacío, quita para llenar con algo más alto. Tal vez ahora mismo estás sintiendo una mezcla de alivio y confrontación. Eso es normal. Eso es señal de que el Espíritu Santo está trabajando con verdad y con amor. No te apresures. No actúes desde la emoción, actúa desde la convicción, porque lo que se hace con convicción permanece cerrado. Y óyeme bien, familia, esto no es una moda espiritual, esto es sabiduría bíblica aplicada a la vida real. Esto no es vivir mirando al enemigo, es vivir afirmando el señorío de Cristo en cada espacio. Esto no es temor, es identidad. Porque cuando sabes quién gobierna tu casa, no necesitas tolerar nada que contradiga ese gobierno. Respira. La luz ya cayó. Y cuando la luz entra, la sombra no pelea, se va, porque nunca tuvo derecho real, solo tuvo permiso por ignorancia. Y hoy ese permiso está siendo revocado. Llegamos al punto donde todo se acomoda, no por presión, sino por identidad, porque después de que Dios revela, no deja a sus hijos desnudos ni confundidos, los levanta, los afirma y los cubre. Y quiero que recibas este momento no como una instrucción fría, sino como un acompañamiento pastoral. Yo no te estoy empujando a que el hacer nada desde el miedo. Te estoy caminando hacia un lugar de paz que te pertenece por derecho en Cristo. Escúchame con ternura y con firmeza. No tienes que correr por tu casa como si algo te persiguiera. No hay urgencia de pánico, hay urgencia de claridad. Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con autoridad tranquila. Por eso, lo primero que tienes que hacer no es moverte, es posicionarte. Pararte espiritualmente en quién eres. Tú no eres un invitado en tu hogar. Tú no eres alguien que espera que Dios haga algo. Tú eres el sacerdote del territorio que Dios te confió. Antes de tocar cualquier objeto, antes de revisar cualquier espacio, quiero que hagas algo más profundo. Reafirma el gobierno espiritual de tu casa. Díselo al cielo, díselo al infierno y díselo a tu propia alma. Esta casa le pertenece al Señor, no como frase bonita, sino como declaración de autoridad, porque cuando tú sabes a quién pertenece tu casa, discernir qué se queda y qué se va deja de ser doloroso y se vuelve sencillo. Hermana, no todo lo que salga de tu casa tiene que salir con enojo ni con drama. Algunas cosas simplemente se van porque ya no encajan con quien tú eres ahora. Así como hay ropa que ya no usas porque creciste, hay cosas que ya no tienen lugar porque tu discernimiento maduró y no necesitas justificarte con nadie. Tu paz no se negocia. Tu casa no es un museo de recuerdos ni un almacén de regalos. Es un altar donde Dios quiere habitar con libertad.
Ahora, con calma, con oración, con el Espíritu Santo como guía, revisa tu casa. No desde la sospecha, sino desde la luz. Pregunta: ¿esto honra a Dios? ¿Esto edifica? ¿Esto declara paz? ¿Esto puedo presentarlo delante del Señor con libertad? Si la respuesta no es clara, no te condenes. Simplemente sé honesto, porque la honestidad abre puertas de restauración que la negación mantiene cerradas. Hay cosas que al sacarlas sentirás alivio inmediato. Otras tal vez no sentirás nada emocionalmente, pero espiritualmente habrás cerrado una puerta. Y quiero decirte algo importante. No todo cambio espiritual se siente en el momento, pero todo cambio espiritual produce fruto con el tiempo. No busques señales espectaculares, busca coherencia, busca paz sostenida, busca descanso que permanece. Hermano, si alguien te regaló algo y decides no conservarlo, no estás deshonrando a la persona, estás honrando a Dios. Y si alguien no entiende, no expliques demasiado, no entres en debates. Tu autoridad no necesita aprobación humana. Jesús nunca explicó cada decisión, Él caminó en obediencia. Y esa obediencia atrajo la presencia del Padre de una manera que nadie pudo negar. Ahora quiero hablarte como pastor, no como maestro. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte, sino para levantarte. Si llegaste hasta este punto del mensaje, no fue casualidad. Dios vio tu cansancio, vio tu confusión, vio tu deseo de hacer las cosas bien, aunque no siempre supieras cómo. Y en lugar de señalarte, te trajo luz. Eso es gracia, eso es amor, eso es cuidado paternal. Quiero que entiendas algo con claridad. Dios no abandona casas que se ordenan. Cuando hay alineación, hay cobertura. Cuando hay orden, hay reposo. Cuando hay claridad, la paz empieza a sentarse como un manto suave. No porque ahora todo será perfecto, sino porque el gobierno espiritual volvió a su lugar. Y eso cambia todo. Ahora, familia, quiero que hagamos algo juntos. No como ritual, no como fórmula, sino como acto de fe consciente. Donde estés, respira profundo. Si puedes, pon tu mano sobre tu corazón o levanta tu mano suavemente y ora conmigo, no repitiendo palabras, sino haciendo tuya esta declaración. Padre, hoy reconozco que mi casa te pertenece. Reconozco que tú eres el Señor de mi hogar, de mis espacios, de mi familia, de todo lo que habita bajo este techo. Renuncio a toda ignorancia, renuncio a toda mezcla, renuncio a toda tolerancia que haya abierto puertas que no venían de ti. No desde el miedo, sino desde la autoridad que me diste como hijo, como hija, como sacerdote de este hogar. Declaro que la luz de Cristo gobierna cada rincón de mi casa, que la paz de Dios se establece donde había ruido, que el descanso vuelve donde había cansancio, que la presencia del Espíritu Santo llena lo que fue ordenado en obediencia. Hoy cierro puertas que nunca debieron estar abiertas y afirmo el señorío de Jesús sobre mi casa. Amén. Hermano, hermana, recibe esta paz. No la fabriques, no la fuerces, recíbela. Porque cuando Dios responde, no lo hace con gritos, lo hace con descanso. Tal vez hoy no veas todo cambiado, pero algo ya se acomodó en el mundo espiritual. Y eso se manifestará en lo visible. Quiero que te quedes con esto grabado en el corazón. Tú no eres una víctima espiritual, eres un guardián con autoridad. Dios no te llamó a sobrevivir en tu casa, te llamó a habitarla con paz. No te llamó a convivir con opresión, te llamó a caminar en libertad. Y cada decisión de orden que tomas desde la convicción fortalece ese gobierno. Si hoy sientes alivio, dale gracias a Dios. Si sientes confrontación, dale gracias a Dios. Ambas cosas son señales de que Él está obrando. No estás solo, no estás tarde, no estás perdido, estás alineándote y eso siempre trae fruto. Y antes de cerrar, quiero cubrirte como pastor padre. Cubre esta familia, cubre este hogar, cubre cada decisión tomada desde la obediencia. Guarda la mente, guarda el corazón, guarda la casa. Que la paz sea como un río, que la presencia sea como un muro, que la luz permanezca encendida y que todo lo que no venía de ti pierda influencia y lugar. Familia, levántate con esta declaración en tus labios y en tu espíritu, no como consigna vacía, sino como identidad viva. Yo me levanto para guardar mi casa. Camina con esa verdad, descansa en esa autoridad y recuerda siempre esto:
porque no falla. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No fue porque el algoritmo te empujó. No fue porque te dio curiosidad. Fue porque Dios te trajo hasta este punto con intención, con cuidado, con propósito. Y antes de pedirte que hagas algo, necesito que escuches esto con el corazón abierto. Dios no te habló hoy para exigirte, te habló para acompañarte. No para ponerte una carga más, sino para quitarte pesos que llevabas hace tiempo sin saber de dónde venían. Hay personas que escucharon todo este mensaje y sienten una mezcla extraña por dentro. No es miedo, no es culpa, es claridad. Es como cuando entras a una habitación oscura y de repente alguien prende la luz. No todo se arregla en ese segundo, pero ahora ves. Y cuando ves, ya no caminas igual. Ya no tropiezas con lo mismo. Ya no normalizas lo que antes te lastimaba en silencio. Escúchame bien, porque este es un momento sagrado. No corras a otro video, no saltes a otra cosa. Quédate aquí un momento más. Respira. Permite que el Espíritu Santo selle lo que habló, porque la revelación que no se sella se diluye y Dios quiere que esto se quede contigo, que te acompañe, que te fortalezca en los días que vienen. Ahora quiero hablarte directamente a ti, no a la multitud, no a la iglesia en general, a ti. Tal vez eres padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija. Tal vez vives solo, tal vez compartes casa, no importa. Donde tú habitas, hay autoridad espiritual asignada. Y hoy Dios te recordó que no estás indefenso, que no estás a merced de lo que entre, de lo que otros traigan, de lo que el mundo normaliza. Tú tienes voz, tú tienes discernimiento, tú tienes autoridad en Cristo. Y aquí viene el llamado, no como presión, sino como acto profético sencillo. Yo no te voy a pedir que escribas algo para inflar números, te voy a pedir que escribas algo porque las palabras sellan decisiones espirituales. La Biblia está llena de momentos donde el pueblo hablaba, declaraba, respondía. Porque cuando confiesas con la boca lo que crees en el corazón, algo se afirma en el mundo espiritual. Si este mensaje habló contigo, si algo se acomodó por dentro, si sentiste alivio, confrontación, claridad, esperanza, ve a los comentarios y escribe esta frase, no para mí, no para el canal, sino como declaración delante de Dios y como testimonio silencioso para otros que están pasando por lo mismo. Yo me levanto para guardar mi casa. Escríbelo tal como está, no lo adornes, no lo cambies. No porque sea una fórmula mágica, sino porque es una declaración de identidad. Porque cuando lo escribes le estás diciendo al cielo y a tu propia alma, entendí, asumo, me hago cargo del territorio que Dios me confió. Y si quieres, si lo sientes en el corazón, puedes agregar algo más abajo. Puedes escribir, Señor, hoy ordeno mi casa, oro por paz en mi hogar, oro por discernimiento, oro por mi familia. No tienes que explicar detalles, no tienes que contar historias largas. A veces una frase sincera abre más puertas que 1000 palabras vacías. Y déjame decirte algo hermoso. Cuando escribes en fe, no escribes solo. Hay otros leyendo, hay otros identificándose, hay otros que quizás no se atreven todavía. Pero al verte a ti decir, yo me levanto, algo se enciende en ellos también. Porque Dios usa la obediencia de uno para despertar a muchos. Hermano, no subestimes este momento, no lo racionalices, no digas luego lo hago. La obediencia tardía pierde parte de su fruto. No porque Dios castigue, sino porque el corazón se enfría. Y hoy tu corazón está sensible, está despierto, está receptivo. Aprovecha eso. Dios habla cuando el terreno está listo. Y quiero decirte algo más, con mucho amor. No te vayas a casa o no cierres este mensaje, pensando que ahora tienes que ser perfecto. No, Dios no te llamó a perfección, te llamó a fidelidad, a caminar con Él, a ordenar lo que Él te muestre paso a paso. No todo se hace en un día, pero todo empieza con una decisión clara. Y esa decisión hoy tiene nombre. Tal vez en los próximos días Dios te muestre cosas específicas. No te asustes. No te sientas culpable, agradece, porque la luz es una muestra de confianza. Dios no revela a cualquiera, revela
al que ama, al que cuida, al que quiere levantar. Y cada cosa que salga dará lugar a algo mejor que entra. Porque Dios nunca deja vacío lo que Él ordena. Ahora déjame cubrirte una vez más, como pastor, como hermano, como alguien que camina contigo, aunque no te vea físicamente. Padre, yo presento cada casa representada aquí, cada familia, cada persona que tomó esta palabra con seriedad y con fe. Guarda sus decisiones, afirma su autoridad, cubre su mente de confusión y su corazón de temor. Que la paz que viene de ti se establezca, no como emoción pasajera, sino como atmósfera permanente. Que donde hubo cansancio, venga descanso. Donde hubo ruido, venga silencio santo. Donde hubo opresión, venga libertad. Y que cada hogar sea un lugar donde tu presencia se sienta sin esfuerzo. Familia, camina en esta verdad. No mires atrás con culpa, mira adelante con autoridad. Y no olvides esto, repítelo cuando haga falta. Decláralo cuando el enemigo quiera hacerte dudar. Recuérdalo cuando alguien no entienda tus decisiones. Yo me levanto para guardar mi casa, porque el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.